Bendiciones en este día. Nos encontramos reunidos para disfrutar de la palabra, para ahondar en el conocimiento y tener un entendimiento cada vez más claro de la palabra. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que lo exigen, que lo demandan. Hay momentos donde si usted no se para firme en la palabra, si usted no tiene un ayo donde afianzarse, si usted no tiene una roca inconmovible en el cual estar parado, vendrán las situaciones, vendrán las dificultades, vendrán las tormentas y lo derribarán. Vamos a ver algo importante que tiene que ver con aprender a enfrentar el desaliento según la palabra de Dios, según las promesas del Señor. Es importante que entendamos todo lo que la Biblia nos dice al respecto, porque por muy espirituales que seamos, por muy hombres o mujeres de fe que seamos, por personas que amemos a Dios, busquemos a Dios de todo corazón, le sirvamos, seamos obedientes, y por muy santos que seamos, habrán momentos en la vida en que tendremos que enfrentarnos con situaciones complicadas, difíciles, inesperadas, inexplicables. Y si usted no está afianzado en la palabra, si usted no tiene una relación íntima con Dios, no está fortalecida en su fe, lo más seguro es que se debilite. Por eso es que vamos a ver hoy la experiencia que tuvo el profeta Jeremías, el hombre de Dios, el profeta mayor, el hombre que amó a Dios, sirvió a Dios, que tuvo un llamado desde que estaba en el vientre de su madre, y ver cómo hubo momentos difíciles en su ministerio, en su vida, que lo hicieron confrontarse, que lo hicieron argumentar de que Dios no estaba con él, que Dios se había olvidado de él, y cómo la palabra de Dios nos va a mostrar que en realidad no fue así. Entonces, parte del desaliento, parte de las crisis de fe, parte de los momentos difíciles en la vida del cristiano, yo quiero que entienda algo, es muchas veces algo normal. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que tomar las herramientas que la misma palabra y que el mismo Señor nos da, herramientas, armas espirituales que Él nos da para enfrentar estos momentos. Pues lo hemos estudiado en ocasiones anteriores, son situaciones que aún Dios va a permitir para que usted y yo seamos promovidos a nuevos niveles espirituales, para que usted y yo entremos a nuevos aspectos en nuestra vida espiritual, o sencillamente para que usted y yo seamos fortalecidos, seamos pulidos en nuestro carácter, o seamos preparados para desarrollar en cada uno de nosotros, óigame bien esto, el ministerio de la consolación. Usted nunca podrá entender, usted nunca podrá aconsejar, usted nunca podrá acercarse con una palabra de esperanza, de consuelo a una persona que está viviendo una experiencia la cual usted no haya pasado por ella. Usted se vuelve una autoridad, usted se vuelve un verdadero consejero, una verdadera voz de Dios en una persona cuando usted ha tenido una experiencia parecida, igual o aún más fuerte que lo que esa persona está pasando. Entonces, empecemos con esto, y estamos caminando en un año que no ha sido fácil. Venimos de un año, el 2020 no ha sido un año fácil. El 21, aunque hay esperanza de que las cosas vayan a cambiar, las cosas no siguen siendo fáciles. Y lo importante es usted en quién ha creído o qué palabra ha creído. Eh, eh, ¿Qué es lo que está esperando en Dios? ¿Qué fuerza o qué esperanza tiene en Dios? ¿Cómo está su corazón delante de Dios? Y algo que tiene que tener en cuenta es que siempre nos vamos a enfrentar a fuerzas contrarias, o sea, a un tipo de oposición que nos quiere desalentar y quiere impedir que en medio de todo y a pesar de todo, usted y yo sigamos adelante. Y ante esta resistencia tenemos que vencer, pues si los obstáculos nos detienen, entonces no llegaremos al propósito de Dios. Entonces es parte de la vida, es parte de las enseñanzas, es parte del desarrollar el plan de Dios, el propósito de Dios, y estamos llamados para hacerlo en medio de momentos difíciles. En días pasados veíamos cómo Moisés y el pueblo se enfrentaron a un hombre duro, a Faraón, impidiendo el propósito de Dios de que ellos salieran. Pero también veíamos cómo el corazón de Faraón se endurecía cada vez más y más, y veíamos también cómo esto era provocado por Dios. Dios permitía que el corazón de Faraón se endureciera. ¿Para qué? Para que ellos
pudieran ver el obrar de Dios, para que fuese más palpable el obrar de Dios y se pudiese entender todo lo que Dios estaba haciendo a favor de ellos. Porque Dios no solamente nos permite vivir o caminar en medio de una situación adversa, sino que también Él espera que usted y yo crezcamos, que maduremos, que nos fortalezcamos, que aumente nuestra fe, que el conocimiento, que la esperanza, que una serie de aspectos espirituales en nuestra vida se desarrollen y se consoliden. Entonces vamos a orar y vamos a poner delante de Dios este tiempo. Vamos a pedir dirección de Dios para que la palabra que Él tiene preparada para nosotros en esta hora llegue a nuestras vidas, nos traiga consuelo, pero también nos fortalezca, porque aún nos resta mucho camino que recorrer. Amén. Aunque estemos en crisis, aunque esté pasando lo que esté pasando, Dios nos dice, aún resta camino que recorrer. Soberano Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de una vez más estar en tu presencia para recibir el consejo, para recibir la palabra, porque tenemos que capacitarnos, tenemos que empoderarnos, Señor, para seguir adelante, Padre, porque el propósito tuyo es que avancemos, que dejemos una huella en mucha gente, que cumplamos el propósito tuyo y que lleguemos a la meta que tú has establecido, Señor. Esto no se trata de alcanzar mis sueños, no se trata de sacar adelante un emprendimiento mío, Señor. Se trata de vivir en tu perfecta voluntad, se trata de caminar por el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Y se trata, Señor, de entenderte, de conocerte y de apoyarnos en ti, Señor, porque es claro que apartados de ti nada podremos hacer. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo. Señor, habla a través de mí, usa mis labios, trae revelación, trae palabra de vida, palabra de poder, para que el pueblo que está escuchando, Señor, sea edificado, Señor, y aún yo mismo, Señor, aprenda cosas nuevas de parte tuya para poder seguir adelante, pues aún resta mucho camino que recorrer. Amén y amén. Entonces, les decía que hoy tomaremos una parte de la vida del profeta Jeremías y vamos a ver cómo sufrió resistencia opositora al hacer lo que Dios le había mandado. Óyeme bien, y vamos a ver cómo este hombre fue atacado y cómo en un momento dado de tanta oposición sintió o se vio expuesto al desaliento. Y es que el desaliento es algo a la que nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, pero Dios, mediante su palabra, da esperanza y consuelo para que cuando estemos en una situación como esta, podamos verla como algo maravilloso o algo que va a usar Dios para mostrar su gloria y para mostrarnos su acompañamiento, su fuerza y su poder a favor nuestro. Además, Jesús dijo lo siguiente: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Y por qué hablaba de esto? Porque hay momentos en que la aflicción, en que el dolor, en que el estrés, en que el agotamiento parece que nos restaran fuerzas, parece que se volviera como una fuerza opositora que no nos permite seguir adelante. Hoy la misma palabra dice que los jóvenes se cansan, que los muchachos se fatigan. O sea, es algo típico, natural y normal de la vida del cristiano. Así que usted y yo estaremos expuestos a situaciones adversas, pero tenemos promesa de ser levantados, tenemos promesa de ser bendecidos, tenemos promesa de tener el acompañamiento de Dios para salir al otro lado y ser más que vencedores. En el libro de Jeremías, en el capítulo 20, vamos a ver algunos apartes interesantes que nos van a introducir en la vida y en las características de este varón de Dios. Y es que Jeremías empieza desarrollando un ministerio, un llamado de parte de Dios de una manera enérgica. Este hombre proclamaba la palabra de Dios a Judá y había indicios de una fe sólida en Jeremías, pero él, ahora el capítulo 20 nos muestra un aspecto de su vida, una cara de su vida y de su ministerio que es totalmente contradictorio, no es consecuente con lo que
en los primeros capítulos habíamos conocido a este varón. Es más, no es consecuente ni aún con la palabra que Dios le había dado al inicio de su ministerio, al comienzo de ese llamado maravilloso y sobrenatural. Cuando uno oye las palabras salidas de la boca de Dios hacia Jeremías, llamándolo a un ministerio, uno dice: Dios mío, esto es algo bárbaro, esto es algo grande, esto es algo glorioso. Y muchos siervos de Dios podríamos soñar con esto. Qué bueno sería que Dios me hiciera un llamado, que me hablara de esa manera, que me diera tanta promesa, que me diera tanta esperanza. Porque cuando uno lee ese primer capítulo, y ahorita más adelante vamos a tocar algunos apartes de ese llamado, uno se imagina que va a ser algo glorioso, algo espectacular y algo fuera de serie. Pero el capítulo 20 nos muestra el desarrollo de un aspecto triste, desalentador de su vida, un abatimiento terrible, impresionante, que uno dice: ¿cómo pudo un hombre de Dios, cómo puede un varón de Dios de esta dimensión llegar a experimentar algo tan impresionante como lo que estamos viendo? Hoy entonces vamos a ver ese capítulo 20, vamos a entrar en materia, y la verdad es que Jeremías, en el versículo 2, vamos a empezar leyendo ahí, vemos el rechazo reiterado y el acto de violencia física al cual es expuesto él. Él trae una palabra dada por Dios para la nación de Judá, y la respuesta que le dan a él, pues no es la esperada. Cuando uno llega con un mensaje de parte de Dios a una nación, a un pueblo, a un rey, pues uno espera: oye, gracias, de verdad no había caído en cuenta en esto, de verdad no había entendido esto, pero gracias, y adoremos a Dios, alabemos a Dios y consultemos a Dios qué paso a seguir. Y mire lo que dice el versículo 2: y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Entonces, mira la respuesta de esta nación, de este pueblo, de este rey, y al verse confrontado con su pecado, y al verse confrontado con la palabra que Dios le envió al rey con respecto al comportamiento y la conducta que estaba teniendo la nación. Y esto, pues, verse uno en un cepo, verse uno castigado por esta situación, después de haber recibido una paliza y de pasar la noche en el cepo, Jeremías sintió que había sido engañado por Dios. Él dijo: ¿qué es esto? Pero Dios mío, ¿cómo así? Yo hago lo que tú me dices, yo soy obediente, yo paso por lo que tengo que pasar, por amor a tu nombre, por obedecerte, por cumplir mi ministerio, y me veo en esto. Mire lo que pasa en el versículo 7. Y dice Jeremías así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Señor, yo no entiendo el ministerio que tú me diste. Yo no entiendo, Señor. Tú me hablas, tú me das un encargo, tú me das un mensaje, yo lo llevo, pero yo no veo respuesta. Y mire la situación en que estoy pasando. Y empieza este hombre a llenarse de desaliento y desánimo. Y es muchas veces lo que nos pasa. Mira, muchas veces vivimos esta experiencia. Yo personalmente la he vivido. Obedecemos a Dios, amamos a Dios, buscamos a Dios. Incluso somos conscientes muchas veces en nuestra vida espiritual: me falta oración, me falta lectura de la palabra, me falta ayuno, me falta buscar más a Dios, me falta acercarme más a Dios. Y digo: Señor, voy a hacerlo. Y empiezo a hacerlo, y siento una fuerza de resistencia, una fuerza contraria que se opone, y experimento que las cosas, en lugar de abrirse, en lugar de facilitarse, de verse de una manera mejor, al contrario, yo siento que las cosas se cierran, yo siento que la situación se pone más difícil, más crítica, y viene el desaliento, no viene ese deseo de seguir adelante. Bueno, forma parte de la vida en Cristo. Y usted y yo tenemos que estar preparados para eso, porque eso forma parte de la experiencia que tenemos que recorrer en el Señor. Entonces, atentos con esto, porque esto fue lo que sintió, y es el reclamo de Jeremías hacia Dios: Señor, me sedujiste, me convenciste, Señor, yo no quería hacerlo,
Parecía que cuando Dios le hacía un encargo, Señor, no, yo no puedo hacer esto, Señor, me va a pasar esto. Y Dios traía a su corazón convicción, hazlo, hazlo, yo sé que me amas, esto es un encargo, yo necesito que tú lo hagas. Y él venía y lo hacía, pero las cosas salían contrarios. Entonces el llamado de Jeremías al ministerio les había dicho inicialmente que había sido algo extraordinario, había sido algo de una manera sorprendente, maravillosa, de una manera gloriosa. Uno se encuentra con este llamado y siente envidia porque uno diría, Señor, tú nunca has hecho algo así conmigo. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira, le está dando el Señor que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Óigame bien esto, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, este hombre tenía un llamado glorioso de parte de Dios, pero hasta aquí solo había experimentado el de derribar y destruir. Lo demás no se veía. Señor, yo cada vez que hablo de juicio, hablo de destrucción, hablo de una cosa u otra. Y pues esto enfurecía al rey, enfurecía a los falsos profetas que habían, a los sacerdotes, a la cúpula que estaba alrededor, al círculo, al anillo cercano al rey, a sus asesores espirituales, a sus hombres que le aconsejaban, pues esto les molestaba porque ellos le traían una palabra diferente al rey y Jeremías venía con una palabra de parte de Dios contundente referente al juicio y eso. Y es cierto, cuando usted se acerca a un amigo y le dice, mira, estoy viendo en ti esto, estoy viendo que estás llevando este camino, que estás en estos pasos, que tú vas a terminar mal, que tú estás criando mal a tus hijos, que la forma como están manejando tus finanzas. Cuando tú llegas con un consejo de estos que no es tan alentador, que es más bien de señalar una falta o algo, tú no eres bien recibido. Incluso te van a decir, es mi vida, no te metas, a ti qué te importa. Y es más fuerte cuando Dios te dice, ve y dile a esa persona esto. Ve y dile a esta persona que si no endereza su camino, que si no cambia esta situación, que si no toma una posición diferente ante esta situación, yo voy a traer juicio sobre su vida, sobre su casa. Yo le voy a quitar todo lo que le he dado. Esto no es fácil. Incluso cuando desde el púlpito se predica una palabra de este estilo, a la gente no le gusta. Y muchos pastores, muchos predicadores se abstienen de llevar un mensaje de este tipo porque van a incomodar a mucha gente. Y es más, pueden venir reclamos y aún puede haber gente que se vaya. ¿Por qué? Porque este tipo de mensajes de alerta, de incitando a la obediencia, al compromiso, a la integridad, a la rectitud, a la perseverancia, al continuar, al ser firmes en medio de las situaciones, pues a la gente no le gusta. Le parece que es un mensaje retrógrado, es un mensaje desalentador, es un mensaje que desanima, que no inspira, que no insta a ir adelante, a progresar, a proyectarse. Entonces trae incomodidad para la gente. Pero desafortunadamente hay momentos en que Dios pone un mensaje de esto en los labios de un predicador y les dice, háblale a mi pueblo esto, dile a mi pueblo esto, no estoy contento con esto que están haciendo y si no enderezan su camino voy a traer un juicio sobre sus casas, sobre sus hogares, sobre sus vidas, sobre sus finanzas, sobre su economía y no es fácil eso. Y esta fue la situación en la cual se encontraba este varón. Entonces, volvamos a Jeremías capítulo 20 y miremos el versículo 8. Diga lo que dice el Señor. Porque cuantas veces hablo, está diciendo ahora Jeremías quejándose contra Dios, por cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Entonces este versículo 8 dice, Señor, la verdad es que siempre el mensaje que yo traigo es un mensaje desalentador. Siempre hablo de afrentas, de juicios, de tratos, de señalamientos, de regaños, de señalamientos de parte tuya. Y lo peor, Señor, es que yo cada vez que oigo este mensaje no veo que el pueblo ni cambie ni se arrepienta y pareciera que también nada de lo que tú me dijiste que yo iba a hacer, que yo iba a edificar, que yo iba a plantar, que yo iba a traer una palabra de esperanza. Yo no veo nada de eso, Señor. Y de verdad, cuando hablamos de buenas nuevas, pensamos
que siempre de parte de Dios las buenas noticias tienen que ver con que te voy a sanar, que te voy a prosperar, que te voy a levantar, que te voy a multiplicar, que te voy a poner por cabeza y no por cola, que te voy a poner de primero, que hay grandes cosas para ti, y eso le gusta a la gente escucharlo y le gusta a la gente hablarlo. Mire, esta experiencia rapidita que tuvo un amigo evangelista, estuvo en Venezuela, aquí en la zona del estado Táchira, y en una vigilia, una noche, hace unos 2 o 3 años aproximadamente, fue invitado allí a llevar una palabra, y se paró el pastor que invitó a la vigilia, y estaba toda la iglesia, y estaba él hablando de que venía un tiempo glorioso, que la iglesia tenía que prepararse porque Dios restauraría la economía de Venezuela, porque la situación económica iba a cambiar, la situación política iba a cambiar, y que le esperaban unos tiempos maravillosos, y que eso era para allá, que se prepararan, que era cuestión ya de días, a más tardar unos meses. Te estoy hablando hace 3 años, y la situación no estaba tan crítica como se encuentra en este momento, hoy en el 2021. Y mi amigo, este evangelista, estando allí, empezó a entonarse unos cánticos de alabanza y todo, y le dijo: pastor, a mí me da una pena, pero a mí Dios me dio un mensaje totalmente contrario a lo que usted está hablando. Le dijo: ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así, pastor? Le dijo: sí, a mí Dios me dice que si el pueblo no se arrepiente, si el pueblo no cambia, si el pueblo no tiene una actitud diferente, el juicio de Dios se va a agudizar, y que el juicio de Dios para la nación aún continuaría por muchos años más, pero que Dios se iba a glorificar con el pueblo obediente, con el pueblo que le buscara y con el pueblo que se arrepintiese y tomase el camino recto. Le decía él: pero a mí no me ha hablado ni de esa prosperidad que usted habla y todo. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? Entonces, lo siento mucho, o te alinees con mi mensaje o no llevas el mensaje. Dijo: yo no lo puedo cambiar. Entonces dijo: entonces, pastor, hágame un favor, y se sale y se va, porque usted no puede hablar hoy, porque yo tengo un mensaje de aliento y de esperanza para este pueblo, y ese mensaje que usted trae no está consecuente o conectado con lo que yo traigo. Y él dijo: pues me sacaron de la iglesia, me vine, y han pasado 3 años larguitos, y mira la situación de Venezuela, cada día más crítica, más difícil, y la iglesia viene un momento. Entonces siempre este tipo de mensajes no calan mucho, no pegan mucho, y para mucha gente es difícil de asimilar y de aceptar. Es igual como cuando un padre regaña a un hijo. Un hijo no se pone contento cuando es regañado, disciplinado, o cuando en una empresa a un empleado se le llama la atención y se le sanciona. Él no sale contento: me sancionaron por 3 días, me amenazaron que si tengo otra falta más pierdo mi trabajo. Él se enfurece, se justifica. Algunos, de pronto siendo más humildes, se entristece y se preocupa, pero siempre la tendencia es incomodidad, inconformismo, y por qué no, lo que sucede mucho en la iglesia: Satanás me está atacando, Satanás está usando a mi jefe, está usando a mi esposo, a mi esposa o a mi padre para hacerme sentir mal, pero no lo va a lograr. Y en realidad es Dios llamándonos la atención, es Dios reconviniendo nuestro camino, es Dios mostrándonos la senda por la que tenemos que caminar, y por sobre todo señalándonos: si sigues por esto, las consecuencias serán estas. Ahora, sigamos viendo esto, y es bien importante. Aunque no es lo ideal que un creyente se queje a Dios constantemente, hay, o hoy vemos en la Biblia, que muchos, cuando han estado en una actitud de esto, han tenido que venir a Dios humillados, cansados y derrotados, y dijeron: Señor, ya no doy más. Un ejemplo de esto fue Job y fue Habacuc. Se quejaron porque no comprendieron el plan de Dios. Y algo mismo le estaba pasando a Jeremías. Él no entendía. Pero ¿por qué yo obedezco a Dios? ¿Por qué yo hago lo que Dios me dice? ¿Y por qué yo recibo afrenta? ¿Por qué soy puesto? ¿Por qué soy encarcelado? ¿Por qué soy castigado? ¿Por qué soy perseguido? ¿Por qué soy señalado? ¿Por qué se burlan de mí? Y eso en un momento dado usted lo puede haber sentido. Y yo creo que muchos en este momento lo están experimentando. Señor, yo he hecho las cosas como tú dices, yo he sido obediente, yo ofrendo, yo diezmo, yo cumplo con todo, yo te busco de todo corazón, yo te amo, yo oro, yo leo la palabra, Señor, yo predico el evangelio. Señor, ¿y por qué las puertas están cerradas?
¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué yo veo que al contrario, en vez de recibir o en lugar de yo recibir premios, en lugar de yo recibir bonificaciones, exaltación y gloria, lo que yo recibo, Señor, es escarnio, señalamiento, escasez, enfermedad, crisis? Mi cónyuge, ya sea mi esposo, me señalan, me critican, se burlan de mí. Y esto pasa constantemente. Y tenemos que estar preparados porque forma parte de la vida, del plan de Dios. Y es que muchas veces, como te digo, no comprendemos el plan de Dios. Y es que algo que es real, en medio de una crisis, llegamos nosotros apaleados, tal vez desanimada y desalentada a Dios, pero es allí donde se vuelve más palpable la fortaleza que Dios nos da. Es allí donde vemos el amor, la misericordia de Dios y cómo somos llenos de nuevas fuerzas y se nos permite seguir adelante. Y es que entienda algo, hay momentos en que sentimos que no puedo más, casi que gritamos me rindo, no sigo más. Y lo importante que tenemos que entender es que si estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos que seguir adelante. Ahora, no es fácil y no es sencillo cuando experimentamos una fuerza contraria que no nos quiere dejar avanzar, sino que al contrario, pareciese que fuera el mismo Dios quien se opone. ¿Recuerdas la situación de Moisés en días pasados que lo vimos, como él recibió un encargo de Dios? Preséntate a Faraón, háblale esto, y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón? O sea, Dios le advertía, no vas a encontrar las cosas fáciles. Ahora, yo endureceré. Le está diciendo Dios, no es algo de Faraón, es algo que yo estoy provocando. Pero cuando usted entiende el plan de Dios, usted lo va a entender, usted va a saber enfrentarlo. Por eso es tan importante la oración y la comunión con Dios, porque usted tiene que discernir los tiempos de Dios. Usted tiene que discernir y conocer las jugadas que Dios está haciendo. Ahora, ¿qué hace Dios cuando las cosas se ponen más difíciles? Tratar con nuestra fe, tratar con nuestra confianza en Él. Esto nos lleva a buscar más a Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Deberíamos preguntarnos, ¿por qué las puertas están cerradas? Porque es un momento de confiar en Dios. Este es un momento crucial para su vida en la cual usted le va a creer a Dios, en la cual usted va a experimentar las promesas de Dios, usted va a descubrir las promesas de Dios y Dios en un momento va a poner en su corazón, esto es para ti. Con esto es que yo te voy a levantar. Esta palabra tú la vas a tomar, te vas a aferrar. Y esa palabra después se va a convertir inicialmente en un ayo para ti, pero después se va a convertir en un ayo para otros, porque usted le va a hablar, usted le va a hablar a ellos, ellos van a experimentar el amor de Dios, van a experimentar la respuesta de Dios cuando usted llegue con una palabra así. Y cuando usted esté hablando con esa convicción y con esa seguridad, ¿y por qué hablas tú así? Pero yo no entiendo, ha sido para mí muy difícil. Usted le va a decir, tranquilo, que yo también lo experimenté, yo también pasé por eso. Yo al principio me costaba trabajo creerla, pero fue lo que Dios me dio y me agarré. Y usted le va a decir a la persona, es lo que traigo de parte de Dios para ti, y eso es lo que tú tienes, y de ahí te vas a agarrar. De ahí te vas a tomar, porque vas a ver la gloria de Dios en todo lo que hagas. Entonces, nuestra fe en medio de una crisis, en medio de esos vientos contrarios, va a crecer, se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque en esas luchas constantes en el mundo espiritual, óyeme bien, necesitamos del poder de Dios, porque si no, entonces nos vamos a cansar y nos vamos a debilitar, nos vamos a cargar y por sobre todo nos vamos a desesperar. Y por eso es que Jesús dice, para los que estamos en medio de las aflicciones de la vida, que estemos tranquilos porque Él ha vencido al mundo. Ahora, por otro lado, conozca que las luchas sinceras, con dudas y quejas de un hijo de Dios pueden ser indicios de que su fe se está desarrollando y se está madurando, que su fe está creciendo, está avanzando, porque es parte de la normatividad de la vida, de lo normal de la vida,
que hayan quejas, que hayan desalientos, que hayan lágrimas, que haya quebrantamiento. Yo personalmente lo he experimentado. Hay momentos en que la presión ha sido tan dura que he caído en quebrantamiento, he llorado delante de Dios, he estado velando porque el sueño o a las 8 o 9 de la noche estoy con un cansancio, un agotamiento y con un tremendo sueño y me acuesto y a las 10, 11 o 12 de la noche me estoy despertando y ya no vuelvo a dormir sino hasta las 5 de la mañana cuando tengo que levantarme o algo y no concilio el sueño y oro y pido a Dios y gimo y lloro y salgo y leo la palabra y no consigo, no concilio el sueño y muchas veces la palabra en ese instante no la entiendo, es como si estuviera, eh, no tuviese esa conexión conmigo, con mi espíritu y forma parte de la vida, de la normalidad de la vida, pero más adelante viene la respuesta de Dios, más adelante viene la ayuda de Dios. Entonces, cuando las situaciones o las circunstancias externas no se corresponden con las promesas de Dios, pudiéramos tener algunas razones lógicas para reclamarle a Dios. Y es por eso que vemos al profeta reclamándole a Dios: Señor, yo no comprendo, yo no entiendo, y es seguro que usted lo está pasando. Y muchas veces estas situaciones de interrogantes y hasta de dudas son el deseo del creyente de confirmar el mensaje de Dios para él y para fortalecer su fe. Muchas veces esto que estamos experimentando, ¿qué quiero decir con eso? Estamos experimentando lo que se está confirmando, es que la obra de Dios se está haciendo, que el plan de Dios se está cumpliendo. Cuando nos vemos enfrentados a estas situaciones y no comprendemos, y por más que buscamos y todo, esto nos está mostrando que estamos en el camino que Dios estableció. ¿Por qué? Porque no siempre que estemos en la voluntad de Dios pareciera que estuviéramos en un camino recto, sin ningún tipo de obstáculo. Al contrario, yo me atrevería a decir que más o muchas de las veces cuando estamos en la voluntad de Dios es cuando más resistencia hay. Y por eso es que muchos cristianos se equivocan, que cuando están haciendo algo sin haberle consultado a Dios y todo empieza a salir como derechito, como perfecto, esto es de Dios, porque no hay ninguna oposición. Y acuérdate que el mismo Jesús advirtió que ancho es el camino de la perdición, pero el camino del cielo, el camino que se enfoca dentro de la voluntad de Dios, es angosto, es difícil de transitar. Entonces, mucho cuidado cuando usted no ha consultado a Dios, cuando usted no ha recibido una palabra de Dios y toma como punto de referencia para sentirse que Dios está aprobando lo que está haciendo, porque no hay ningún obstáculo, no se fíe de esto. Esto es típico cuando estamos buscando un préstamo o algo, no estamos saliendo de la voluntad de Dios, estamos dando pasos a veces desacertados, vemos que pasamos los papeles o decimos: mire, es que vinieron y me lo ofrecieron, vinieron y me lo entregaron en las manos, y definitivamente esto era de Dios. Mucho cuidado, porque a no ser que Dios le diga: va a ir fulanito de tal, voy a glorificarme contigo, Él te va a entregar algo que tenga preparado para ti, ya ese es otro tema. Pero mucho cuidado con eso. Entonces, siempre o la mayoría de veces que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, el enemigo se va a levantar. ¿Por qué? Porque él va a usar el desánimo y el desaliento para que así usted y yo no continuemos dentro de la voluntad de Dios, sino hagamos lo que a nosotros mejor nos parezca. Ahora, ¿qué es lo que nos parece bien? Aquello que es agradable a la carne, aquello que nos hace sentir cómodos, y no siempre lo que viene de Dios nos hace sentir cómodos. No siempre lo que viene de Dios nos hace sentir agradados. Tenemos que enfrentar luchas, batallas, contiendas, vencer obstáculos, pasar por encima de situaciones adversas, enfrentarnos a tormentas, a vientos contrarios, pero a la final vendrá la recompensa. Ahora, insisto con algo. Usted tiene que estar totalmente seguro que está dentro de la voluntad de Dios, que lo que usted está haciendo, que lo que usted está ejecutando, está dentro de la voluntad de Dios, que no es algo que ha salido de sus emociones, de sus deseos o aún de sus complejos, porque es que muchas veces nos metemos en cosas o hacemos cosas porque es que queremos superar situaciones que hemos tenido en la vida, y no se trata de esto. Nosotros no venimos a Dios para que trabaje con nuestras frustraciones. Es que yo tengo, y pongamos un ejemplo, yo tengo esta frustración, yo quiero ser un gran empresario. Entonces yo insisto por acá, por allá, de una forma u otra, y Dios: yo no te tengo para eso.
O yo quiero ser el tremendo ejecutivo, yo no te tengo para eso. Entonces usted debe tener en cuenta lo siguiente: ¿estoy luchando contra la voluntad de Dios o estoy alineado con la voluntad de Dios? Y para esto se necesita mucha humildad, mucha humildad. Usted tiene que ser íntegro en sus decisiones, en su caminar, y saber si está esto dentro de la voluntad de Dios. Porque aquí hay un problema: cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios, resultamos luchando contra el mismo Dios. Y entonces el problema es que muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida, adversas y situaciones difíciles, es la misma oposición de Dios. Y otra cosa de la que yo estoy hablando es cuando usted está haciendo las cosas como las tiene que hacer, cuando usted está caminando dentro de lo que tiene que caminar y las cosas se ponen difíciles, hay resistencia, hay oposición, pero usted está seguro que esto viene de Dios, que usted está dentro de la voluntad de Dios, que usted es una persona humilde, es una persona íntegra, que está haciendo las cosas conforme a como se deben hacer, como Dios se las envió, y hay un fuego en su corazón, hay algo que lo anima a seguir adelante, usted debe hacerlo. Miren lo que dice el versículo 9. Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y aquí hay algo fundamental y tiene que ver en este versículo 9, que nos muestra que a pesar de la oposición al mensaje de Dios, a la encomienda que tenía Jeremías que cumplir, él pensó por un momento: yo no voy a predicar más, pero fracasó su plan. Pues él dijo lo siguiente: hay dentro de mí como un fuego, hay algo que me domina, hay algo que me controla, hay algo que me mueve, que me invita a seguir adelante. Y ahí es donde yo estoy hablando. Cuando venga algo de Dios para su vida y usted lo está haciendo y hay oposición y hay resistencia, pero al mismo tiempo en su corazón hay algo de Dios que te dice: siga adelante, no se detenga. Ahora, por eso le estoy diciendo: ¿estoy dentro de la voluntad de Dios o estoy ejecutando algo para vanagloria mía? Estoy ejecutando algo para demostrarle a los demás que yo también puedo o que yo también soy capaz. Porque es que a veces pasa eso: nos echamos encima cargas o ponemos sobre nuestros hombros cargas que no nos compete llevar. Y empezamos a caminar y empezamos a hacer cosas a la cual Dios nos ha llamado. Y les decía hace un momento que parte de esa resistencia no es la oposición del enemigo, ni es la misma fuerza contraria para que usted no siga adelante, sino es que en un momento dado estamos resistiéndonos contra el mismo Dios. Y ahí sí vamos a estar en problemas. Que no nos pase como le puede pasar a un hijo rebelde a los 15, 16 años. Un hijo de esa edad depende totalmente de su padre. Él le da el sustento, le da el vestuario, le da el alimento, le paga su colegio, le da su manutención. Y si un hijo en esta edad, que depende totalmente de su padre, se resiste, se rebela contra su padre, pues la verdad es que tiene mucho que perder. La verdad es que se va a ver en serios problemas. Algo semejante pasa con nosotros. Nosotros a estas alturas ya dependemos mucho de nuestro Padre Celestial. Dependemos de la palabra, de sus promesas, de su compañía, de su espíritu, de su dirección. Mejor dicho, todo lo nuestro viene de Él. Entonces, si nos resistimos a la voluntad del Padre, nosotros vamos a estar en serios problemas. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero Jeremías estaba experimentando todo lo contrario. La resistencia que había contra él y contra el mandato que él traía de parte de Dios no venía del mismo Dios. La resistencia era de sus enemigos, de los mismos enemigos de Dios, que no querían que el mensaje que traía Jeremías de parte de Dios se cumpliese, llegase al destinatario, a la nación de Judá, al rey y al pueblo en general. Entonces, aquí vemos algo fundamental en la cual nosotros tenemos que tener cuidado. Y aunque sin duda no es lo ideal que un creyente se queje, pues habrá momentos, como les digo yo, en que viene este desaliento y este desánimo, pero usted y yo vamos a seguir adelante. Lo importante es entender que estamos dentro de la voluntad de Dios y que la oposición que tenemos no viene del mismo Dios, sino son de las circunstancias o de los mismos enemigos de Dios. Ahora vayamos al versículo 10.
porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizá se engañará, decían, y prevalezcamos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mire ese versículo 10 tan maravilloso. Y aquí vienen muchas respuestas. Yo sé que usted está recibiendo respuesta de parte de Dios en esta hora. Con muchos adversarios, incluso dice el profeta, el deseo de mis amigos de verme claudicar, de verme renunciar a lo que Dios me había dicho que hiciera. Y aquí hay algo importante. A veces oímos voces y le damos credibilidad a muchas voces y son voces muy especiales para nosotros. ¿Por qué? Porque son la voz de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro hermano, de nuestro amigo más cercano, de compañeros del trabajo, de personas que son muy allegadas a nosotros. Pero ojo, nada puede prevalecer por sobre la voz de Dios. Por eso insisto que usted tiene que ser un hombre y una mujer de oración, de búsqueda de Dios, un hombre y una mujer que tengan revelación de Dios. Porque cuando Dios le hable, usted de ahí no debe moverse. Usted no debe moverse. Usted recibe una palabra de Dios eso. Y es lo que está experimentando Jeremías. Mire lo que está reconociendo. Señor, ahora al hacer un balance de todos los que están alrededor mío, yo veo que todos los que están alrededor mío me dicen que no siga adelante. Y algunos me dicen, él va a caer. Él no va a seguir. Él va a renunciar. Él se va a retractar. Él lo va a soltar todo. Deje ver que ese negocio no va a salir adelante. Ese proyecto no sale adelante. Pero si usted recibe una palabra de Dios, yo le invito a que no deje lo que Dios le ha entregado. Usted siga adelante. Jeremías tenía muchas razones para dejar de profetizar, pero su entrega a la voluntad de Dios eclipsaba, opacaba cualquier duda a cualquier persecución en la cual él estaba enfrentado. Entonces, hay algo superior dentro de usted, que es el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios que le dice, siga adelante. Hay un coro muy famoso que dice, mi mente dice no, mis razones dicen no, pero mi corazón dice sí. Y es que cuando Dios pone algo en nuestro corazón, usted debe seguir adelante. Cuando Dios hable, cuando Dios dé instrucciones precisas, usted no debe claudicar, usted debe seguir adelante. Entonces, es importante entender esto. Mientras que Jeremías meditaba sobre su situación difícil, sus pensamientos, se volvieron hacia Dios, y aunque muchos se habían vuelto contra él, Dios estaba a su lado. Y esto es lo que usted debe entender. Mire el versículo 11, qué maravilloso es. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías empezó, a pesar de evaluar la situación adversa alrededor de él, a pesar de las voces que llegaban a él, dijo, no, pero Dios está conmigo, pero Dios me está acompañando. Hasta aquí Dios ha sido fiel a mí. Y recuerde aquellos momentos difíciles del pasado y cómo Dios se ha glorificado y cómo Dios le ha respondido. Entienda que Dios una vez más va a mostrar su gloria. Entienda que una vez más Dios le va a hablar, que Dios lo va a sostener, que Dios lo va a sacar adelante. Entonces Dios había prometido a Jeremías su presencia, su fortaleza, su liberación, y ahí estaba Dios. Dios lo estaba cumpliendo. Si usted mira en Jeremías capítulo 1, volvamos a esos tiempos del llamado de Jeremías para que entendamos un poco lo que Dios le había hablado al profeta. El versículo 8, oiga lo que dice. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Quiénes eran ellos? Pues sus enemigos, los que se iban a levantar, las voces que él iba a oír. Por eso cuando Dios nos habla, muchas veces nos enfocamos en todas las cosas bonitas y todas las cosas como seductoras. Pero Dios había hablado también que se levantarían enemigos, que se levantaría, que habría oposición. Y le dijo, no temas cuando estés frente a la oposición. No temas cuando estés frente a los que se resisten, porque yo estaré contigo, porque yo estaré dispuesto para librarte, pelearé por ti, te daré la victoria. Y eso es lo que usted debe entender. Cuando Dios nos dice en su palabra que en Él somos más que vencedores, se refiere a esto. Cuando usted esté enfrentando, el Señor dice también que cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Él también te está hablando ahí.
Entonces son promesas a las cuales ustedes están echando mano y saber Dios está conmigo como poderoso gigante. Él me va a liberar, Él me va a sacar a tierra firme, Él me va a dar la victoria y con Él soy más que vencedor. Bueno, ahora miremos el versículo 2. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén y amén. Ahora, recuerde algo importante. Dios mira y prueba los corazones. ¿Para qué hace esto Dios? Para que se revele la intención de nuestros corazones. En otras palabras, para que se vea la motivación de lo que yo estoy haciendo. Y es que muchas veces nosotros nos desenfocamos y empezamos a cambiar nuestras motivaciones. Muchas veces empezamos algo con un buen propósito, pero finalmente o en medio del camino nos desviamos. Entonces ya empezamos a hacer las cosas para vanagloria, para demostrarnos a nosotros mismos, para demostrar a los demás que yo sí soy capaz, que yo puedo, que yo también lo puedo lograr. Y ahí es donde podemos perder el enfoque, ¿ya? Muchos ministerios empiezan con un lindo llamado, con un trabajo específico en cierta área de la comunidad, hacer algo lindo. Pero cuando se empieza a avanzar, entonces viene la vanagloria. Es el problema que se tiene aún dentro de la iglesia, que muchas veces Dios levanta a un pastor, a un siervo y lo levanta y se vuelve una iglesia numerosa. Y él llega un momento en que se puede sentir, o se puede sentir motivado y, por qué no decirlo, inspirado para participar en la política. Hombre, yo puedo sacar 20, 30 mil, 40 mil votos, o puedo dar mi respaldo político o mi respaldo de votos a un político y después puedo pedirle favores a él. Y óigame bien, Dios no le da a un pastor un pueblo para que haga cosas como estas. Dios da gracia para que se predique el Evangelio. Dios respalda y trae un pueblo numeroso a la iglesia para que sea ministrado, para que sea edificado y para que el Evangelio siga dándose a conocer, pero no para que ahora con una fuerza votante usted empiece a dar el aval a varios políticos o usted mismo entre dentro de la política, que hay un error caso. Entonces, ojo con las motivaciones, ojo con lo que hay, así que mucho cuidado con irse a desviar, mucho cuidado con ir a cambiar lo que Dios le ha encomendado, lo que Dios le ha preparado. Así que donde Dios lo ha puesto, siga haciendo lo que Dios le ha puesto. Si esto crece, si esto florece de una manera despampanante, impresionante, pues manténgase enfocado. Es igual lo mismo para un médico no se le capacita para que vaya y practique abortos. No, no, no. Él se le capacita es para qué, para que salve vidas, para que prevalezca la vida en sus manos, no para que corte la vida y para que haga desastres. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 13 también es fundamental. Ya estamos terminando. Dice el versículo 13 así: Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén, amén. Entonces es evidente que el poder y las promesas de Dios están palpables para aquellos que aman y siguen a Dios. Y ante esto no queda más que adorar a Dios. Cuando usted experimenta el poder de Dios, cuando usted ve cumplidas las promesas de Dios en su vida, cuando usted ve que lo que inició en el nombre del Señor termina de una manera maravillosa y todo, usted adora a Dios. Es más, no necesita ni que termine. Cuando usted ve cómo Dios empieza a eliminar los obstáculos, cómo Dios empieza a destruir todas las cosas que se levantan o que se oponen a su avanzada, usted adorará a Dios. Jeremías sabía que Dios podía librarlo y ayudarlo y sostenerlo en todo lo que estaba haciendo. Y podía Dios pelear sus batallas y destruir a sus enemigos, o por grande que fueran los obstáculos, Dios le daría la victoria. Y por eso es que él dice: yo adoro a Dios, yo busco de Dios, yo alabo su nombre. Entonces la confianza de Jeremías en un Dios poderoso lo alentó en un periodo difícil. De igual manera, el llamado o la enseñanza de hoy es que nuestra confianza y seguridad en Dios puede alentarnos cuando estemos pasando por dificultades en nuestras vidas. Y al igual que Jeremías, podemos descargar en Dios nuestras aflicciones, nuestros agotamientos, cansancio, ansiedad,
nuestras desilusiones y recobrar fuerzas en Él para seguir adelante. En nuestras propias fuerzas y solos, recuerde esto siempre, no podremos llegar. Pero cuando nos volvemos al poder de Dios, cuando buscamos de su amor, cuando buscamos de su gracia, podemos poner en su debida perspectiva las dificultades de la vida, podemos vencer los obstáculos y salir adelante. Así que le animo a no rendirse, le animo a adorar a Dios, y si tiene desánimo, desaliento, vaya a Dios y dígale: Señor, me siento así. Señor, no tengo fuerza. Señor, no entiendo. Señor, explícame. Señor, mira, hay muchas voces. Ayúdame, Señor. Mi corazón dice una cosa, mi mente dice otra. Ayúdame, Señor, a decidirme. Dame claridad con lo que estoy haciendo. Y el Dios de paz, el Dios de bendición, el Dios de amor, el Dios de abundancia, te mostrará el camino. Oremos. Amado Señor, hemos enseñado, he predicado tu palabra y sé que esto ha llegado a esos corazones que están desalentados, desfallecidos, que no quieren seguir adelante, Señor. O hay un pueblo, Señor, que no entiende y no comprende por qué las cosas no funcionan. ¿Por qué, Señor, si hasta aquí han hecho tu voluntad, te han buscado de todo corazón? Yo te pido que los anime, los aliente a seguir adelante, que les hable a sus corazones, Señor, y les permita ver tu gloria en todo lo que hacen. Señor, el desánimo y el desaliento a veces cobra fuerzas, a veces gana la partida, a veces avanza. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a decirte: ayúdanos, Señor. Porque hay un pueblo que dice: no quiero seguir, me rindo. Hay un pueblo que está dispuesto a tirar la toalla. Y tú, Señor, hoy traes una palabra de aliento. Y dices: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y el Señor te dice en esta hora que aunque pases por las aguas no te ahogarás, y aunque pases por el fuego no te quemarás, porque yo estoy ahí al lado para ayudarte, para sustentarte. Y te dice: no te dejaré y no te desampararé. Me levantaré y pelearé contra tus enemigos y te daré la victoria. Oh Señor, gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que hasta aquí hemos recibido y por lo que vienes, por lo que traes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo y te doy gracias por todo. Amén y amén.